Hola. Saludad, saludad, Hola. con amor. Bueno, pues nada, buenas tardes, bienvenidas todas, todos, todes a otro stream de Más Madrid. Vamos a ver si recuperamos la actividad después de ya llegar y aterrizar en el curso nuevo. Y nada, y hoy estamos así de bien acompañadas y vamos a hablar de un tema que es un temazo, que es salud mental y juventud. Nos acompaña Paula Costa, que la conoceréis también como la terapeuta millennial en Instagram, psicóloga. Tenemos también a Marta Carmona, psiquiatra, feminista, la Marta. Y luego, bueno, Rita Maestre y Mónica García, que van a acompañarnos un momentito. Y Javier Padilla, nuestro diputado también en la Asamblea de Madrid. Así que nada, buenas tardes a todas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas. Un buen puente, ¿no? Aquí hablando de salud mental. Hablamos de salud mental y jóvenes porque, bueno, aparte que ayer fue el Día de la Salud Mental, los datos que tenemos son bastante preocupantes, ¿no? La Organización Mundial de la Salud ha dicho que la salud mental y la depresión van a ser uno de los grandes temas. La depresión va a ser la primera causa de discapacidad entre los jóvenes y adultos en 2030, en menos de 10 años. Y a día de hoy el suicidio es la segunda causa de muerte entre las personas jóvenes. Así que vamos a aprovechar y nos vais contando un poco cómo veis esto. Vamos a darle paso primero a Rita, que nos cuente un poco cómo está el tema en la ciudad de Madrid y qué propuestas llevamos y cómo se está trabajando esto desde la ciudad. Vale, pues lo recojo, lo empiezo. A ver, yo creo que por una parte vivimos un momento bastante histórico en el sentido de que se ha abierto un debate nacional, ¿no? Ha aparecido sobre la mesa como con toda la contundencia y la importancia que tiene, que ha debido tener durante mucho tiempo, pero que desde luego no estaba en el centro como ahora. Que ese debate a escala nacional es importantísimo porque significa como el fin o el comienzo del fin del silencio, del estigma y por tanto también el comienzo de empezar a tratar con la relevancia, con la gravedad que supone la enfermedad mental en nuestro país. Creo que el debate está siendo muy positivo porque está permitiendo abrir casas, mentes, corazones y abordar el problema desde los distintos puntos que tiene. Esto es, no solo la enfermedad mental tiene causas biológicas, personales, genéticas, las que sean, sino que también hay determinantes o causantes sociales que tienen que ver con la vida que vivimos, con el estrés en el que vivimos, con los roles en los que no encajamos o que sentimos que tenemos que perseguir y no llegamos a ellos. Tiene que ver con el estrés social y vital en el que bastantes miles de personas viven en este momento en España. Y saberlo implica también que hay que asumir que el abordaje se hace desde distintos lugares, ¿no? En el cuidado y la prevención de la salud mental, pero también en otro carril, en cómo reflexionamos y actuamos para que nuestras vidas no sean un cúmulo de estrés, de ansiedad y de agobio, ¿no? De sentir siempre que nunca llegas a lo que tendrías que estar haciendo y que esas vidas que podrían ser plenas pues estén permanentemente agujereadas pues eso, por el agobio, por la ansiedad y por el estrés, que además empieza cada vez antes. Yo diría que la idea de que una persona adulta, ¿no? Que se enfrenta a problemas laborales complejos, que no sabe cómo llegar a las metas que se ha puesto o que siente que le han puesto, pues incluso forma parte más como del escenario de lo posible, ¿no? Que un niño de 8 años viva esa situación, pues yo creo que es desde luego algo por lo que preocuparnos mucho y rápido, ¿no? Creo, como decía, que ese debate es sano, es necesario, es bueno, pero no puede ser solo un debate. Y ahí entra una parte de la política, una parte importante de la política, yo diría la mejor parte de la política, que la tiene, que es la de tratar los problemas serios con políticas públicas, ¿no? En ese sentido creo que la participación, la responsabilidad de todos en
la solución, el avance en la cuestión de salud mental tiene una parte muy importante de lo que se hace desde lo público. Y nosotros tenemos la responsabilidad, nosotros desde Más Madrid, pero nosotros como políticos también, creo, como políticas, tenemos la responsabilidad de intentar actuar. Claro, no gobernamos, pero tenemos una posición que también es relevante en la propuesta y en el perseguir, digamos, que las políticas públicas se hagan desde los gobiernos que pueden hacerlas, ¿no? En Madrid nosotros hemos propuesto muy recientemente un plan de prevención del suicidio, un plan que por supuesto hay que desarrollar a escala técnica, ¿no? Pero un plan en el que a través de, para empezar, campañas de sensibilización y de información públicas, ¿no? Rompiendo con esta idea que durante tanto tiempo ha hecho tanto daño, como pasaba antes con las cifras de la violencia machista, de que hablar del suicidio bueno, pues puede generar un efecto llamada y por lo tanto lo que hacemos es no hablar en absoluto y por lo tanto hacer que las personas se sientan solas y se sientan no escuchadas, ¿no? Así que para que romper ese tabú, para romper el círculo del silencio, hay que hablar, hay que sensibilizar, hay que estar informados como sociedad y como ciudadanos para también ser de ayudas personalmente, si podemos serlo, ¿no? Hay que reforzar, imagino que lo contará después Mónica, yo creo que especialmente en el ámbito educativo, también en las aulas tiene que entrar la reflexión y la prevención sobre la salud mental y hay que, desde luego, acabar con una de las principales barreras en la atención a la salud mental que tenemos en nuestro país, que se llama un muy deficiente sistema público, ¿no? Muy deficiente por sus escasísimos recursos, no porque los profesionales no sean estupendos profesionales, pero porque somos todos conscientes de que la mayor parte de la atención se hace en la esfera privada y por lo tanto hay una barrera de entrada que es la de quien tiene o no el dinero para pagarse los 55, los 60 o los 70 euros de terapia, ¿no? Desde luego ese debería ser uno de los primeros, no solo retos, sino obligaciones que tenemos, yo creo, como sociedad y aquí en Madrid, pues desde el Ayuntamiento y desde luego desde la comunidad lo vamos a pelear porque yo creo, y termino, que el momento que hay que, entenderme, comillas, aprovechar este momento, es un momento para coger un enorme impulso en la pelea por unas políticas públicas que pongan en el centro la salud mental, que pongan en el centro la salud mental de adultos y de niños y que es nuestro momento como de empujar, ¿no? Para que no se pase el tema y los hospitales se queden igual, y los centros de salud se queden igual, y las psicólogas se queden igual, y los niños y las niñas se queden igual, ¿no? O sea que es el momento de cogerlo con fuerza, con crítica, pero sobre todo con propuesta, que es como intentamos hacer las cosas desde Más Madrid. Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Yo lo primero quería agradecer este estupendísimo panel que tenemos aquí. Tenemos a Paula, ¿no? Que me encanta lo de la terapeuta millennial. Es verdad que ahora hay una época un poco del destape, ¿no? Del destape de la salud mental. Todo el mundo está hablando. Hay una especie como de Me Too, ¿no? De la salud mental, lo cual efectivamente es siempre positivo. Tenemos también a Marta Carmona, que está ahí. Hola. Marta Carmona, que es nuestra psiquiatra de políticas públicas de cabecera, y luego a Javi, que es nuestro diputado de cabecera, por supuesto. Entonces es un lujo, ¿no? Hablar de la salud mental y sobre todo enfocarla en el problema que está teniendo la juventud. No solo en el destape, porque yo creo que está habiendo actitudes muy valientes por parte de la gente más joven de salir y expresar una parte que siempre ha estado en el ámbito privado, que es la parte de las emociones, de los miedos, de los anhelos, de las expectativas, ¿no? Entonces, en una sociedad en la que ahora mismo los jóvenes tienen, yo creo que deben de ver su futuro como un embudo, ¿no? Un embudo en el que no hay expectativas, en el que no hay muchos anhelos, en el que si tú preguntas ahora mismo dónde te gustaría vivir, en el pasado, en el presente o en el futuro, yo creo que no hay mucha gente que ahora mismo tenga ganas de verse en el futuro, pues eso, yo creo que esos condicionantes sociales de los que siempre hablamos, pues ahora mismo yo creo que se traducen de una manera muchísimo más intensa en la juventud, ¿no? Y esa falta de expectativas, esa falta de certidumbres, ¿no? Esa certidumbre también la que ha venido la pandemia, ha venido un poquito también a destapar, ¿no? En ese destape de la salud mental. Ha sido como el acicate, ¿no? Lo que faltaba ya para que se desbordara el vaso de los trastornos de salud mental y de que la gente empiece a sociabilizar su vulnerabilidad, ¿no? Y es una de las cosas para las que ha servido la pandemia. Para otras no, pero oye, para socializar la vulnerabilidad y para darnos cuenta de que todos somos ese porcentaje de población que puede tener un trastorno de salud mental y que es mejor que lo vayamos entendiendo y es mejor que lo vayamos hablando para poder afrontarlo. Bueno, pues yo creo que estamos en un escenario en el que ahora mismo
digamos que tenemos las puertas abiertas, las ventanas abiertas a hablar de la salud mental y, sin embargo, tenemos las ventanas semicerradas en los recursos que tenemos a la hora de abordar este problema, ¿no? Da la sensación como de que se va cerrando el círculo de los recursos, de la capacidad que tenemos como sociedad para abordarlos y, sin embargo, se va abriendo la ventana de la capacidad que tenemos para hablar de ello y para socializarlo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros desde Más Madrid, con respecto a los jóvenes, hemos estado hablando en muchas ocasiones de las expectativas, de las alternativas de ocio, ¿no? Alternativas de ocio que vayan más allá de un embudo también, ¿no? Que te lleva al alcohol, que te lleva a las adicciones, que te lleva a un mundo de una manera sin expectativas, en el que esas expectativas ahogas al final de una manera sana, ¿no? Y eso con respecto a los jóvenes y con respecto a los determinantes sociales de la salud, en los que siempre incidimos, ¿vale? Y que seguramente vais a hablar, Javi va a hablar, y Marta va a hablar, y Paula también, que tienen que ver con que esto no solamente estamos hablando de un enfoque biológico, sino un enfoque biopsicosocial, ¿no? En el cual la red de salud mental es una red muchísimo más amplia de lo que a sanidad se refiere, ¿no? Hablaba Rita de la educación, efectivamente, una red en la que se incluyan las políticas sociales, las políticas educativas, las políticas sanitarias, ¿no? Esto no se soluciona solamente, aunque sí que es imprescindible, aumentando los recursos en psicólogos y en psiquiatras, se soluciona también cambiando de alguna manera el sentido común social en el cual vivimos en una sociedad estresante y en una sociedad que nos aboca de alguna manera a tener más incidencia de este tipo de patologías, ¿no? Y de hecho, hay numerosos estudios de una sociedad desigual en la que más desiguales, obviamente más trastornos de salud mental va a tener, no solo en las capas más perjudicadas, sino a lo largo de toda la sociedad. Entonces, una de nuestras recetas, obviamente, es abordar esa desigualdad. Nosotros siempre hemos planteado, y de hecho, una de las iniciativas que le llevamos a Ayuso, nada más empezar el curso político, era bajar a lo cotidiano, bajar a lo real, y una de las iniciativas que le llevamos tenía que ver con la salud mental infantojuvenil, ¿no? No es de recibo que en la comunidad en la que tenemos la mayor riqueza de toda España, la región más rica y una de las más ricas de toda Europa, no es de recibo que los jóvenes, los chavales, los niños y niñas tengan una lista de espera de meses o incluso que tengan una lista de espera de más de un año para poder tener un hospital de día o para poder tener determinadas terapias, ¿no? No es de recibo, es que no hay quien lo entienda, ¿no? Es un desequilibrio que no podemos consentir, ¿no? Entonces, nosotros, una de las iniciativas que llevamos de alguna manera a la negociación, a la no negociación con Ayuso, era la importancia que le dábamos a la salud mental infantojuvenil. Y, por supuesto, el ampliar los recursos en psicología, en psiquiatría, aumentar las plazas PIR, darle importancia, darle la importancia política y la importancia social que tiene, ¿no? Porque no podemos tener una generación que está hecha trizas, de la cual, pues, de alguna manera no sepamos aprovechar todo el talento. Y además que no solamente es una generación, es que somos toda una generación la que estamos mirando para atrás y pensamos, ojalá hubiéramos tenido nosotros recursos para socializarlo, hubiéramos podido hablarlo en el cole, hubiéramos podido tener charlas en el cole sobre, yo qué sé, pues la orientación sexual o sobre los problemas de la depresión, sobre la angustia, sobre el mobbing, sobre el acoso, sobre una serie de cosas, sobre los trastornos de la alimentación. Ojalá, ¿no? Ojalá nos hubieran contado eso a nosotros y no lo hubiéramos tenido que pasar a pelo, y ahora esta generación yo creo que tenemos esa oportunidad y, sin embargo, tenemos gobiernos que quieren mermar, ¿no? Y que quieren poner muros a esa posibilidad de que esto se socialice de otra manera. Bueno, nada más. Yo creo que lo interesante es lo que nos contéis a partir de ahora. Y os estaremos escuchando atentamente. Así que nada, un placer estar en este panel y un placer compartir estas inquietudes, ¿no? Y esta curiosidad que tenemos por cómo podemos hacer una sociedad mejor. Qué guay. Pues muchas gracias a las dos chicas. Vamos a despediros ahora porque tenéis una agenda, como siempre, interesante y repleta de cosas y nos queremos robar más tiempo, pero nos quedamos súper bien acompañadas y vamos a entrar en materia con temas concretos, vamos a contestar las preguntas y demás, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias, chicas. Tened buen lunes, a tope.
Chao. Vamos aquí, no nos vemos, ¿eh? Adiós, Mónica. Vale, pues nada, nos quedamos nosotras. Venga, empezamos a hablar un poquito, bueno, creo que lo que han comentado Mónica y Rita, ¿no? Igualmente es una buena introducción y recoge bastante un poco los sentires. Necesitamos más recursos, necesitamos ponernos a trabajar ya inmediatamente, pero retomando un poco lo que comentaba Mónica de precisamente, ¿no? Parece que ahora se está destapando un poco, se está empezando a hablar más, ¿no? De salud mental en redes sociales, aparece en la tele. ¿Por qué creéis que está pasando esto? ¿Es esta generación? ¿Es esta generación más joven que tiene más conciencia sobre la salud mental? ¿Es que no tienen miedo o no ven tabú en hablar de ella como generaciones anteriores? ¿Cómo lo veis? ¿Qué os parece? No va a ser el señor el primero que hable, así que todo. No dejéis que hable primero el señor, por favor. Venga, chicas, contadnos cositas. A ver, contestando lo que ha dicho Mónica, que ha dicho socializar la vulnerabilidad y me parece muy importante, me cuestiono si realmente anteriormente, esta vulnerabilidad también se visibilizaba en casa. Creo que tampoco se ha comentado en un espacio íntimo. Por lo que conozco, considero que incluso en el panorama familiar o de grado de intimidad nivel 1, tampoco se hablaba de esta vulnerabilidad. Ahora se está exponiendo, ¿no? Hay un oversharing importante y yo estoy a favor de esto, pero apelo también de si estamos socializando esta vulnerabilidad, también nos estamos haciendo cargo entre en los lazos más cercanos. Es decir, mi prima sabe que yo estoy mal o lo estoy compartiendo en Instagram y se queda ahí. Sí, ¿no? Que puede que no sea tanto de salud mental, ¿no? Dices, como en general, ¿no? Que estamos oversharing todo, compartiendo todo. No, sí, no, también algo de salud mental. Por ejemplo, tengo ansiedad, estoy estresada, no estoy a gusto con el curro y tengo un nivel de estrés altísimo, pero realmente se lo he comunicado a mis padres o se lo he comunicado a mi pareja, quizás no. Y esto creo que tampoco ocurría antes, ni socializar hacia afuera ni hacia adentro en casa o la familia. Yo creo que hay algo que tiene que ver con esta generación, ¿no? Con la generación Z, incluso con los millennials, de hablar más abiertamente de su sufrimiento psíquico y de su malestar, pero también es verdad que creo que la idea de salud mental que está ahora más presente es una idea que a veces, o sea, que está bien porque visibiliza y desestigmatiza, que es muy importante, pero a veces conecta un poco con entender la salud mental como un bien de consumo, ¿no? Como una cosa puramente individual que puedes comprarte lo necesario, que pueden ser horas de terapia, por ejemplo, para mejorarla. Y es una idea un poco problemática, porque como sociedad tenemos que entender que tal y como hemos construido las sociedades hasta ahora, tenemos un sector de la población profundamente dañado, profundamente traumatizado, que tiene un tipo de sufrimiento psíquico que va bastante más allá de eso, ¿no? Entonces, para que podamos entender y para que podamos tener esto que comentaba Mónica antes, ¿no? Que mencionaba los servicios de salud mental y qué cuidado de salud mental le damos a la población. Tenemos que entender que el sufrimiento psíquico tiene niveles muy, muy diferentes, que no es lo mismo tener una ansiedad reactiva a una situación que tener secuelas tremendamente desestructurantes de un trauma grave, y que las personas que tengan estos distintos grados de sufrimiento psíquico tienen que tener recursos a su alcance que les puedan responder bien, ¿no? Y muchas veces a nivel colectivo como que nos olvidamos de esa gente que puede necesitar más medios y que puede necesitar más cosas. En teoría, los servicios de salud mental sobre el papel no están mal diseñados, porque sobre el papel tienen una dimensión comunitaria y están centrados un poco en priorizar la atención a las personas más dañadas en ese sentido, pero lo cierto es que luego eso no se lleva a la práctica como debería, ¿no? Entonces, y no estamos hablando. Sí, por añadir, yo creo que enganchando un poco con esto que ha comentado también Marta y lo previo de Paula, yo creo que ha habido una cosa de la pandemia en relación con las vulnerabilidades que ha quedado muy clara, y es que han aparecido, digamos, como nuevas voces vulneradas, por decirlo de alguna forma, ¿no?
personas que exponían tipos de vulnerabilidad que antes no habían tomado el discurso público y que seguramente eran, en cierto modo, porque la vulnerabilidad se había, digamos, puesto de moda, entendiendo moda como el aspecto estadístico, moda, es decir, lo más frecuente. De forma que en el momento en el que, en esta fase de pandemia tardía, por llamarlo de alguna manera, por no llamarlo pospandemia y lanzar las campanas al vuelo demasiado pronto, en esta fase de pandemia tardía, nos encontramos con esa sensación de que podemos llamar malestar o podemos llamar padecimiento psíquico compartido o podemos llamar en el que hay una parte importante de la población que tiene esa sensación compartida de, joder, algo me pasa o, joder, estamos mal, ¿no? Y además estamos mal y encima lo dice como estamos, no como estoy, ¿no? Que incluso tiene la capacidad para enarbolar esa primera persona del plural. Todas las miradas se fijan en ese sujeto, que suele ser un sujeto en términos generales, con capacidad de comunicación, que suele ser un sujeto con capacidad de tomar esa esfera pública de la voz. Y eso creo que corre un riesgo, y es que digamos, esa visión hegemónica o esa visión tan pública de hemos puesto la salud mental en el centro, tenga capacidad para dejar en un lado a las personas que ya tenían la salud mental como muy presente y que pueden tener unas necesidades muy amplias, ¿no? Esto, en términos de salud pública, hay un concepto muy claro que se llama la ley de cuidados inversos, ¿no? Que es una ley que anunció un señor a finales de los años 70, un señor médico general galés, que decía que, en términos generales, él hablaba de asistencia sanitaria, la asistencia sanitaria la prestamos en mayor medida a las personas que menos la necesitan y las personas que más la necesitan la reciben en menor medida, ¿no? Entonces, creo que en la reconfiguración de esta conceptualización de salud mental tenemos que ver cómo hacer que los recursos se distribuyan donde mayor capacidad tienen de generar un cambio, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, con respecto a lo que ha dicho Paula de esa especie como de disociación entre canales y mensajes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cómo comparto, digamos, de forma casi desaforada en redes sociales, porque entiendo que hay una mayor receptividad incluso a que hable de estos temas allí, porque incluso puede verse recompensado, por decirlo de alguna forma, en términos de visibilidad, ¿no? Que puede ser incluso como algo pernicioso en términos de visibilidad, pero en cambio en el ámbito de lo íntimo, no conseguimos hacerlo, ¿no? Bueno, creo que está claro que esto es un temazo y, entre otras cosas, está muy relacionado también con que yo elijo a mis iguales para comunicarme en el ámbito de las redes sociales. Sin embargo, no elijo a mis iguales, por mucho que sean familiares, para comunicarme en el ámbito de lo íntimo o familiar, ¿no? Sobre esto que comentamos, claro, esto es como la parte, ¿no? de socialización o de comentar, de comunicación sobre el malestar, sobre la salud mental, sobre patologías o algún síntoma o demás, pero también nos comentaban por aquí que es bastante importante los factores socioeconómicos, ¿no? Y esos condicionantes, ¿no? Que a lo mejor, bueno, pues es verdad que la juventud ahora mismo tiene unas cifras en general horribles de emancipación, edad de emancipación, formación de familia, laborales ya ni hablamos, ¿no? Eso entendemos que también es una parte, ¿no? Importante de cómo acaba afectando a la salud mental, ¿no? Los condicionantes sociales. Eso es, yo creo que se plantea, sobre todo para la juventud, un horizonte bastante complicado, pero además, dependiendo de desde dónde estén y dónde hayan vivido la pandemia, por ejemplo, pues acumulan una serie de capas de estrés y una serie de tensiones en su entorno que para aquellas personas que ya pudieran tener además dificultades terribles, pues genera una tensión insostenible. O sea, si es difícil, o sea, si es duro emocionalmente no poder emanciparte cuando quieres, imagínate añadirle si en tu familia hay una situación de violencia intrafamiliar terrible desde hace generaciones, sostenida y que te ha atravesado a ti, pues evidentemente ese sufrimiento se hace mucho mayor, pero si encima por vivir en ese barrio no puedes acceder a unos servicios de calidad en ese sentido, o para poder emanciparte tienes que hacerlo a costa de estar en una situación tremendamente precaria donde no puedes arraigar en ningún territorio y eres una persona que a lo mejor necesitaría un seguimiento exhaustivo en salud mental y necesitarías cosas que por lo privado no puedes conseguir, como por ejemplo tener un programa de continuidad de cuidados de referencia con no solamente psiquiatra o psicóloga, sino también enfermera, trabajadora social y a lo mejor acceso a un centro de rehabilitación psicosocial, etcétera. Y directamente como
a lo mejor no puedes emanciparte y ¿no? En la zona donde vives eso es difícil de acceder, o si te consigues ir, tiene que ser a costa de estar saltando de territorio en territorio sin poder vincular con ningún sitio. Pues se genera al final una desigualdad tremenda en a qué cosas puede acceder uno y a qué cosas pueden acceder otros, ¿no? Esto no sé si tú también, Paula, siempre sacas, ¿no? En el perfil, en tu perfil de Insta, un montón como de pequeñas fichitas, ¿no? Con frases muy contundentes. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que, o sea, cuál es la carga que tú te encuentras en Instagram, que se habla mucho más y tienes más respuesta de... Lo que yo recibo, percibo y también me sumo a la queja es de poco acceso a lo que se necesita, que quizás a mí lo que más me llega es terapia. Entonces, poco recurso público, ¿no? Lo que yo necesito es un seguimiento, pues como decía Marta, no sé si de enfermera y otros, pero también, pero sí un seguimiento semanal y no me puedo permitir 50, 60, 70 euros. Entonces, sí entiendo que el factor socioeconómico va a repercutir negativamente si no tienes los recursos para pues ir al psicólogo privado. Necesitaríamos más ayuda, más inversión en más recurso humano psicológico. Es la única medida que veo aquí. Claro, ahora justo después de la pandemia, bueno, después de los confinamientos más duros, que pandemia seguimos, hemos visto que aumentaban también las tentativas de suicidio, ¿no? Que también por esto seguramente pues, ha llamado más la atención sobre el tema, porque en general el suicidio suele ser un tema bastante tabú, ¿no? Y demás. Y bueno, en redes sociales, varias plataformas han puesto una especie de formulario para que avises si algún usuario ves que tiene mensajes de suicidio y demás. ¿Cómo afrontamos esto? O sea, ¿está habiendo más suicidios ahora entre la gente joven? ¿Creéis que es así? ¿O que realmente un poco eso, ¿no? La gente lo sociabiliza más o somos más cercanos por la exposición en redes sociales? ¿Cómo veis este tema? Porque eso que comentamos, ¿no? Las urgencias de salud mental infanto-juvenil se han duplicado en el último año. O sea, esto es un dato duro, que no se podrá visibilizar más o menos, pero el número de veces que se va a la urgencia y generalmente además con ese tipo de patología, con ese tipo de sufrimiento y de malestar, de intentos de suicidio, de ideas de muerte y de situaciones de lo que entendemos como trastornos adaptativos, pero que tienen que ver con lo que está pasando en el contexto, pero que pueden llegar a ser muy graves y que pueden llegar a generar mucho sufrimiento. De hecho, en la Comunidad de Madrid ha habido una respuesta por parte de la Consejería porque la situación era verdaderamente insostenible de chavales que tenían una indicación de ingreso en una unidad de agudos para adolescentes y se tiraban una semana en urgencias esperando cama. Lista de espera de ingreso urgente es un concepto que no debería existir, pero llevaba años existiendo y se ha recrudecido mucho durante los meses pasados, ¿no? Sí que es verdad que esto ha mejorado un poco porque se han abierto más camas de agudos para esta población, porque no pueden ingresar en cualquier sitio, tienen que ingresar en una unidad especial y pensada para ellos y para esta edad. Pero lo que no se ha hecho es reforzar o no lo suficiente los recursos ambulatorios, porque al final, para hacer el seguimiento de alguien con una situación de gravedad, en ese sentido, necesitas que tenga un seguimiento ambulatorio, que es donde nosotros podemos hacer el grueso de nuestro trabajo, ¿no? Todo el abordaje. Para empezar, que además hay que hacerlo desde una perspectiva psicosocial a lo largo de toda la red, ¿no? Que lo idóneo es que todos los profesionales que te atiendan, nosotros desde la Asociación Madrileña de Salud Mental que presido, que es que no lo he dicho antes y si no me regañan, si no lo comento, nosotros lo que defendemos es una atención desde la perspectiva biopsicosocial, centrándonos en las condiciones de vida, pero también en toda la parte psicoterapéutica y que eso se haga por equipos multidisciplinares, ¿vale? Y ese es el modelo de funcionamiento de salud mental que tiene mejor evidencia y que mejor ha demostrado ayudar a las personas, ¿vale? Incluso en los sitios donde que nunca nos dejan desarrollarlo como deberíamos, pero incluso desarrollado a medias es el que mejor evidencia tiene en ese sentido. Entonces, para un chaval que tenga una chavala que tenga una situación de crisis vital, por lo que sea, necesita un seguimiento por parte de alguien que pueda intervenir en la comunidad, que pueda coordinarse con su centro educativo, que pueda ofrecerle terapia individual o grupal si la necesita, pero que también le pueda ofrecer un hospital de día, por ejemplo, si necesita, ¿no? Que un hospital de día, para quien no lo conozca, son
En infanto-juvenil, los hay de adultos también, pero en infanto-juvenil es una mezcla de centro educativo y centro terapéutico donde el chaval o la chavala va de lunes a viernes en el horario lectivo y todo el abordaje que se hace ahí es con perspectiva psicoterapéutica y sin que se descuelgue tampoco de lo educativo en ese sentido. No hay quien se pague eso a nivel privado. Claro. Eso no lo puedes pagar. En los adultos, 3/4 de lo mismo. Los adultos que van a hospital de día o a comunidad terapéutica que directamente vives dentro, ¿vale? Durante a lo mejor meses para hacer trabajo psicoterapéutico intensivo de lunes a viernes y además tener línea de referencia de urgencia en cualquier otro momento, eso es inasumible a nivel privado. O sea, quiero decir, creo que Amancio Ortega a lo mejor se lo puede pagar, pero el resto de mortales no. Entonces... Claro, son cosas que es el tipo de recurso que nosotros creemos que se debe apoyar y que se debe refrendar. Por supuesto, si hay una situación de saturación de ingresos hospitalarios y de urgencias, hay que reforzar ahí porque al final el atasco se ha producido donde se ha producido. Pero si no refuerzas todos los escalones anteriores de la cadena, al final esto es como, ¿no? Es esta cosa de las autopistas, si vas poniendo más carriles en las zonas donde se atascan, al final se atascan igual, ¿no? Porque el problema es un problema del urbanismo entero, no solamente de ese punto en concreto. Entonces, creemos que hace mucha falta un refuerzo ambulatorio en ese sentido, ¿no? De que el abordaje psicoterapéutico por parte de equipos multidisciplinares sea más accesible para toda la población, pero además lo que comentaba Javier, ¿no? De por ley de cuidados inmersos, que precisamente quienes más lo necesitan puedan tener un acceso más rápido y a recursos más intensivos. Y sobre esto, claro, esto abordado, ¿no? Desde el punto de vista del sistema sanitario público y demás, pero me gustó mucho, Paula, un post que tenías que decía no hay manera correcta de pasar la cuarentena, ¿no? Que es un poco también la parte más social, la parte más de quitar tabúes sobre cómo debemos sentirnos, cómo debemos estar. Cuéntanos tú, porque tú haces un trabajo muy importante, ¿no? También de divulgación desde ese lado. ¿Cómo lo has visto tú en eso, en pandemia, confinamiento, con todo esto que ha pasado? ¿Qué mensajes recibías más o cómo lo abordaste? Un momentito, antes, contestando a Marta, lo que decía en cuanto a necesitamos reforzar el centro ambulatorio, creo que es la clave para que no haya un embotellamiento luego en problemas más graves, ¿no? Sí que es verdad que hay que visibilizar el suicidio y hacernos cargo de esto, pero quizás el suicidio es una consecuencia de un malestar de ansiedad o depresión durante 3 años y aquí no se le está dando respuesta a esto. Está bien que nos ocupemos de la segunda parte, pero nos quedamos a medias si no nos hacemos cargo de la primera, ¿no? Y en cuanto a la divulgación que comentabas, Esther, creo que más con el confinamiento de hace ya año y pico, que parece que quede muy lejos ahora, ¿no? Hubo como una presión social, yo lo entendí de esta manera, pues por ejemplo, una lista interminable de cosas que tienes que hacer, empieza a hacer pan, por supuesto en una situación privilegiada, ¿no? Aprende ahora el idioma, sácate el carnet de conducir ahora, una lista interminable de cosas que hacer, como lo correcto que podemos hacer ahora. Y yo fui la primera que caí en esa moda de decir, vale, pues ahora medita, ahora haz un mandala. Y luego pensé, pero ¿cómo nos vamos a poner a meditar? O sea, si te funciona, ok, ¿no? Pero ¿cómo podemos recurrir a una lista como de lo correcto, de lo que se puede esperar y no hacernos cargo de que cada persona tiene sus diferencias y que quizás lo que me viene bien a mí y en esa lista yo me lo puedo pasar incluso hasta bien, otra persona ve un ataque o pues algo que no se puede permitir ni en pandemia ni en una normalidad anterior. Y lo que quería visibilizar con ese post es la diferencia de recursos que se tiene dependiendo de tu situación, ¿no? Sobre todo económica. Hay una cosa también que quería enganchar con esto que ha comentado ahora Paula, y está relacionado un poco con en un contexto de, a ver, la crisis del COVID básicamente lo que trajo fue
padecimiento en forma de enfermedad, mucha gente que perdió a familiares cercanos o a sí mismos y muchas personas que se vieron envueltas en una situación económica muy compleja, ¿no? En ese contexto parecía que todo aquello que había que transmitir era una especie de búsqueda a sí mismo en el contexto de la cuarentena, ¿no? Parecía que la cuarentena era un proceso reparador en el que uno, pues el equivalente, digamos que en los años 90-2000 uno se iba a la India a buscarse a sí mismo, en el año 2020 lo que hacía era encerrarse en casa durante 3 meses, obligado, ¿no? Entonces, en ese contexto de debacle fuera de casa, parecía que lo que había que transmitir era eso, ¿no? Era, además, incluso podemos tomarlo desde el punto de vista productivista, ¿no? Parecía que había que aprovechar la cuarentena, ¿no? No podías dedicar la cuarentena a tumbarte en el sofá, a comer risquetos y llorar porque no podías salir, sino que tenías que, pues, hacer todo lo que podías hacer de repostería, tenías que hacer yoga, tenías que dedicarte a meditar y tenías que, como que, esa especie de autocuidado entendido un poco como si fuera una especie de escaparatismo del bienestar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y dentro de tóxico también. Claro, totalmente, vamos. Entonces, eso, claro, eso tiene esa cara B que también está muy vinculada a eso, ¿no? A esa especie como de máscara que en algunas ocasiones puede suponer la exposición elegida en lo que se refiere a filtrada al exterior por medio de una red social que puede digamos, tener esa parte de parcialidad, ¿no? Y hay una cosa que quería comentar con respecto a lo que ha dicho Marta antes y también Paula en relación a los recursos, que es una cosa que a mí me hizo notar Marta una vez y que me parece muy, muy significativa. En la Comunidad de Madrid, el último gran aumento de recursos en el ámbito de la red pública de salud mental se produjo después del 11M, ¿no? Es muy probable que ahora lo que veamos es que el nuevo aumento de recursos en el ámbito de la salud mental se produzca después de la pandemia, ¿no? De forma que es como si ya no es que se renuncie a ningún tipo de ir un poquito por delante de la adecuación de los recursos a las necesidades. Ya es que necesitamos un grandísimo golpe para recomponer los recursos públicos que seguirán yendo digamos, detrás de las necesidades, pero parece que eso fuera necesario, ¿no? A mí eso me parece tremendamente significativo. Y hay otro dato muy significativo y es que en los contratos que se realizaron en el ámbito de salud mental, vamos, creo que fueron principalmente psiquiatras y psicólogos y psicólogas, como contratos COVID, que se denominaron, ¿no? Contratos en el marco de la pandemia, 2/3 fueron destinados al ámbito hospitalario y solamente 1/3 al ámbito de los centros de salud mental, ¿no? Cuando ahora mismo justo lo que estábamos hablando era esa necesidad invertida, ¿no? Que si bien no se ha hecho antes, a lo mejor sí que habría que aprovechar ahora para resituar esos recursos, esos profesionales, porque, pues bueno, porque la necesidad y el modo de abordaje debería estar en otro lugar. Sobre esto que comentas, que mira, lo tenemos por aquí, me ha parecido súper interesante. Nos comentan por aquí formación a las familias para identificar problemas de salud mental, ¿no? Que, o sea, que realmente, bueno, estamos hablando de recursos más centrados en centros de salud y demás, pero que hay muchas cosas, ¿no? Que se pueden hacer para que el abordaje sea integral y que afecte, o sea, que también nos ayude a concienciarnos un poco y a tener recursos, ya no solo para nosotros mismos cuando tenemos pues eso, algún problema de salud mental, sino también para nuestro entorno, ¿no? Nos faltan un poco de herramientas. No sé si queréis comentar algo de esto, es que me ha parecido súper guay la idea, la verdad. Yo solo quería añadir a lo anterior, y ahora enlazo con esto que comentáis de la cuarentena, de que había una visión de que había que aprovechar el tiempo, yo lo percibo también en consulta mucho con algo que me parece tremebundo, y es que existe esa presión muchas veces en los entornos de que hay que aprovechar las bajas. O sea, la baja por enfermedad que te dan por absoluto desbordamiento, porque estás ¿no? al borde de, o sea, con presión suicida encima, ¿no? Y con unos niveles de angustia atroz o con unas alucinaciones desparramadas y tu tipo de sufrimiento psíquico es otro y necesitas parar y tu médica de cabecera te autoriza una baja de tal y hay en el entorno, tanto desde lo de ahora que no estás trabajando, pues aprovecha para irte mirando las oposiciones, ¿no? O sea,
O sea, yo creo que esta furia productivista la tenemos en el día a día. Y enlazo con esto de que la formación para los entornos respecto a la salud mental, tanto en los chavales, que es una cosa que desde los centros educativos se podría hacer y se podría hacer mucho más, no porque no haya quien la pueda hacer, porque los equipos de orientación educativo-pedagógica tienen formación para hacer eso y lo podrían hacer. La historia es que pasa como en sanidad, que los recursos que están infradotados y ya van totalmente sobresaturados, con lo cual funciones que podrían desempeñar, igual que la educación para la salud y la promoción de la salud, es algo que desde sanidad podemos y debemos hacer, y desde la red sociosanitaria también. El problema es que lo cotidiano nos tiene tan anegados que no tenemos tiempo de hacer esas cosas, que siempre se quedan relegadas a, como no es urgente, no es importante, y al final cosas que tendrían un impacto muy positivo en la salud de la población, pues al final no las podemos hacer, ¿no? Y, por ejemplo, pues eso, identificar que un descenso drástico en el rendimiento académico de una chavala, pues es un signo de que algo le está pasando y que necesita un espacio y un entorno donde se la pueda escuchar. Que a lo mejor no hay que patologizarlo, y a lo mejor no va a necesitar una intervención clínica como tal, pero desde luego que es una señal de sufrimiento y de malestar y que hay que tener en cuenta eso, sí. Y que todos aquellos profesionales, pues en el caso de los chavales, pues son los centros educativos. En el caso de los adultos, son los servicios de salud laboral de los trabajos a donde vamos, que en fin, no suelen hacer ese papel, aunque deberían, y luego es pues el sistema sanitario y es pues nuestra médica de atención primaria, a la que si pudiéramos ver y la pobre no tuviera 54 pacientes citados ese día, pues podría hacer toda esta parte sin mucho problema, ¿no? Volvemos a lo mismo. Sobre el papel el diseño no es tan terrible, el problema es que la realidad no se parece en nada a lo que pone en el papel. Eso es, sí. Tenemos, o sea, está claro que, bueno, que ideas y voluntades están muy bien expresarlas, pero que necesitamos bajarlo a tierra, necesitamos recursos para poner todo esto en marcha, ¿no? Sobre todo si, como comentábamos antes, queremos tomarnos en serio algunos de los datos que vemos sobre suicidio y depresión en la gente más joven, que es ahora mismo lo que más llama la atención, ¿no? De una cosa que ha comentado antes Paula, no recuerdo cómo lo has llamado, la máscara, como la máscara que tenemos en redes sociales, ¿no? De mostrarnos productivos y aprovechando. Quería aprovechar este tema de la máscara para hablar de un tema que también es otro de los temas bastante importantes en cuanto a juventud y salud mental se refiere, relacionado en redes sociales, que es el tema del bullying y del ciberacoso. ¿no? Como aprovechando esta hiperconexión, el anonimato y demás, a veces las redes sociales se convierten en sitios muy tóxicos, ¿no? Que también, por unas cosas y otras al final, pero que también nos acaba afectando. Cuéntanos un poco más, Paula, de este tema. Creo que el ciberbullying empieza dando cabida al odio en las redes sociales. Se han convertido Twitter, TikTok, Instagram en lugares no seguros, en lugares en los que es lícito el odio o un discurso de odio, en los que se entiende como libertad de expresión algo que no es una crítica constructiva o destructiva, sino un insulto o un linchamiento, ¿no? Como si hay cabida a esto y no hay ahora mismo una denuncia o una legislación que diga esto sí es violencia, ¿no? Como parece que violencia digital, por llevar el apellido digital, ya no es una agresión y creo que hay que darle la misma importancia y que haya una repercusión a las personas que se están cargando, pues esto, quizás no hay una violencia física, porque parece que es la antesala, la violencia digital, la física, pero como no se está dando en este momento, sí que hay un daño, y hay un daño pues, que puede ser trastorno de sueño, con pesadillas, insomnio, ansiedad, porque al final un ataque digital te paraliza, no sabes si se va a dar o no lo que pone este ataque de pues cuando te vea te voy a romper la cabeza, que es muy muy fácil de enviar, es muy difícil luego de demostrar si esto se queda en una amenaza o simple amenaza, si es que eso puede ser simple, y cómo podemos hacernos cargo de que esto no es lícito, esto no se puede tolerar y hay que hacer ya políticas
cargarnos a estas personas de alguna manera, me refiero a cargarnos, quiero decir, no dejando espacio a esta expresión. No, Paula, cargarnos, ¿no? Toma las armas. Que yo quería decir que creo que no debemos, o sea, por darle una mirada más materialista, por decirlo de una forma, creo que no debemos pensar en que las dinámicas del odio son un problema de las redes sociales, sino que de algunas redes sociales son su forma de negocio, ¿vale? Como son su forma de negocio, esas propias redes sociales, salvo la existencia de un clamor popular o que lleguen a condiciones en las cuales puedan poner en peligro esa forma de negocio, ya sea porque haya iniciativas políticas que pongan límites a ese respecto, no van a pararlo, ¿no? Creo que auges de extrema derecha en Twitter, etcétera, etcétera, ponen muy claro cuáles son los límites que impone la empresa, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero ante esto creo que lo que tenemos también es que ver cómo en muchas ocasiones las redes sociales son elementos de generación de identidades colectivas de cuidado, ¿no? Creo que hubo un capítulo de Deforme Semanal en el que Isa Calderón y Lucía Littmaer analizaban cómo habían visto como en respuesta a un acoso selectivo y totalmente individual a Isa Calderón en relación a un posicionamiento suyo, él había recibido hordas de señores insultándola, amenazándola, etcétera, etcétera, cómo habían surgido cientos o miles de mujeres y de algún hombre, pero no all men, manifestando su apoyo de forma encarecida y digamos, trascendiendo incluso lo que venía a ser puramente la red social, generando una capacidad de cuidado que probablemente no podría tener esa magnitud si fuera en el ámbito de lo puramente presencial, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eso creo que es una de esas características que también pueden tener las redes sociales y que tenemos que tenerla en cuenta, y quería ligarla a otra, que es el de la legitimación de la identidad o de la diversidad en muchas ocasiones, ¿no? Creo que las redes sociales, uno de los papeles que pueden jugar es el de, digamos, el de hacer sentirse menos solas, por decirlo de alguna forma, a personas que viven en contextos sociales en los cuales pasarían de ser simplemente el raro o la rara a la que nadie, o sea, a la que todo el mundo acosa, a generar una identidad colectiva por medio de la red social en la cual, joder, pues tienen gente en la que reflejarse, tienen incluso referentes en los cuales mirarse, con los cuales interactuar, o de los cuales aprender a cómo, digamos, desarrollar esa identidad que ellos están desarrollando y cómo relacionarse con otros pares, ¿no? Entonces, creo que esa mirada más materialista, por decirlo de alguna forma, a ese odio, nos tiene que ayudar también a quitarle esa especie de mística del odio que en algunas ocasiones hace que lo vistamos de una cosa un poco más etérea, a darle una condición muy clara y a ver cómo nos armamos contra ello, ¿no? Y creo que ese armarnos contra ello sí que es una tarea como, digamos, en la que merece la pena poner esfuerzo. O sea, tener acceso a algo tan sencillo, entrecomillado, y tan difícil de tener muchas veces como alguien que te crea. Hay muchísima gente que vive en entornos donde lo que ellos dicen no cuenta para nada, quiénes son, es algo que se pone en duda sistemáticamente. Eso genera unos niveles de sufrimiento y de malestar atroz. Y precisamente las redes sociales e Internet por supuesto, no son una garantía tampoco de que tú vayas a encontrar tu espacio y tu gente, pero sí que para muchísima gente suponen una bocanada de oxígeno importantísima, ¿no? Entonces, igual que tenemos la parte de odio y la parte de una vulnerabilidad nueva en ese sentido, con además un desencuentro generacional enorme, porque probablemente para los adultos que todo lo digital les llegó ya muy tarde, ya muy crecidos, no entiendan bien lo que suponga un instituto, ¿no? Y una publicación de Instagram cuando tienes 15 años, ¿no? Probablemente hay ahí una falta de entendimiento de que por mucho que escuches y mucha empatía que pongas, probablemente haya gente que todavía eso no se lo pierda un poco. Pero a la vez es esa parte, ¿no? De poder encontrar el lugar donde tu voz tiene valor. Entonces, algo muy a tener en cuenta. Añadir una cosa a lo que acaba de decir Marta, que es la importancia que le da a una generación a la que yo pertenezco y después, claro, ¿cuántas horas al día pasas, por ejemplo, en Instagram?
si pasas X horas, muchas, un comentario hiriente en esa red, le vas a dar tanta importancia como esta red es importante en tu vida. Es decir, quizás si se lo cuento a mi profesor con el que tengo una relación cercana, no le va a dar la misma importancia porque para esa persona Instagram, siguiendo el ejemplo, no es relevante. Pero para mí significa estar toda la tarde pensando que alguien me acaba de amenazar, que alguien se ha metido conmigo, alguien no acepta mi existencia, una lista interminable de bullying, o sea, comentarios de machaque, ¿no? Es muy interesante lo que comentabais, ¿no? Porque al final se entra en una desigualdad de condiciones, ¿no? A las redes sociales. Está quien es una persona adulta que esto le dedica 2 minutos, entra, se desahoga y se marcha, quien por cuestiones de socialización, ya sea porque es como su vía de socializar o porque pues, se ha criado en una generación en la que es la vía de comunicación y socialización, le está más tiempo, se ve más afectado por los usuarios, también en las medidas de protección, ¿no? No es lo mismo una persona adulta que viene y pone una demanda cuando alguien le insulta o le amenaza de muerte que una persona con 15 años o con 13 años que de repente no sabe muy bien cómo actuar, sumado al miedo, ¿no? Lo que comentabas, Paula, de si esto es real o no es real, si esa amenaza se va a cumplir o no. Y justo hace unos días, además, salía un estudio de Plan Internacional, de la ONG Plan Internacional, no sé si la conocéis, que hace trabajo con niñas en todo el mundo, y habían sacado un estudio que comentaban que creo que era 1 de cada 3 niñas tenía miedo de la información que pudiera vertirse falsa sobre ellas en redes sociales, y esto estaba condicionando su acceso a las redes sociales, porque te decía que tenían miedo a pues, que alguien las hiciera una foto, las subiera y empezara a atacarlas. Hay un sesgo de género en el ciberacoso, ¿no? ¿Vosotras habéis recibido ataques de forma más cruda que otros compañeros, usuarios que tengáis en redes sociales? A mí me abrieron un hilo de odio en Foro Coches que considero que es como un hito en la historia de toda feminista. O sea, si no te han abierto un hilo específico de odio en Foro Coches es porque no tienes suficiente presencia en redes. Yo creo que sí. Y de esto, además, en Deforme Semanal que comentaba Javi antes, han hecho varios análisis en varios programas bastante exhaustivos y bastante potentes. O sea, se nota una carga de misoginia brutal y de persecución en ese sentido como muy específica, además. Yo creo que hay una cosa muy simbólica, y es que probablemente el mayor camino al odio que alguien pueda experimentar en redes sociales a día de hoy sea recibir un retweet de Rita Maestre o Irene Montero. O sea, es como la puerta dorada a que Antonio 8473 te llame no sé qué, que seguramente sea un señor de 50 años que no le está haciendo ni puto caso a su hija y que está su mujer intentando dormirlo o cambiarle el pañal, ¿no? Creo que todo el mundo que ha interaccionado ha visto que esos son vías preferentes al odio en redes, ¿no? La cosa es la consecuencia de este odio en estas redes, al final, como yo también he escuchado ese podcast al que estáis refiriendo, la consecuencia es que no es un espacio seguro para las personas a las que se le está atacando y dejemos de utilizarlas. Entonces, son, pues igual que Foro Coches decía antes Marta, queda relegado al abuser, ¿no? A la persona que sí, a la que no se le va a atacar, sí que puede continuar utilizando esta red. Entonces, al final, ¿qué red podemos utilizar los colectivos a los que nos van a apalear, ¿no? Al final, eso, ¿no? Acaba siendo... hay gente que está... La desigualdad que hablamos antes, ¿no? Que llega a redes para descargar, que yo imagino que eso, pues a nivel terapia, pues muy bonita la catarsis. Pero bueno, o sea, bueno, hay quien hace yoga y hay quien va a insultar. No, es broma. Tenemos un problema, ¿no? De cómo es esas vías de escape y cómo se recibe los ataques, los insultos, las amenazas en redes sociales y el sesgo que hay de mujeres. Ahí... Perdón, Paula. Por añadir, decir que podemos plantear ante este linchamiento masivo hacia la mujer u otros,
La cosa es si solo podemos relegar a la autocensura, ¿no? Primero me voy yo o denuncio, pero ¿qué podemos esperar de la empresa Facebook? ¿Qué puede hacer, ¿no? O sea, ¿qué respuesta está haciendo hasta a esto? Nada, absolutamente nada, ¿no? Entonces, tenemos que hacerlo nosotros, tenemos que poner denuncia. ¿Qué hacemos? No veo una respuesta a esto. Yo creo que hay una cosa positiva que rescatar, y es que esto de lo que estamos hablando cada vez empieza a tener mayor relevancia en los productos culturales que se van generando. Y estoy pensando especialmente ahora en Sex Education, por ejemplo, ¿no? En Sex Education hay una situación de exposición en redes sociales, también con sesgo de género y en la juventud, ¿no? Y creo que las respuestas generalmente que se dibujan en este tipo de productos culturales suelen estar muy ligadas a respuestas, digamos, en este caso con el sesgo de género, a respuestas muy sororas, ¿no? Pero que son respuestas que ante las dinámicas de odio en lo íntimo responden con cierre de filas, por decirlo de alguna forma, pero tiene que haber respuesta en todos los niveles, ¿no? No basta solamente responder en lo íntimo. Yo sí que creo que no podemos dejarlo todo a ganar la batalla cultural de las redes sociales, sino que muy probablemente haya que intentar ganar también la batalla legislativa, ¿no? O sea, que no puede ser que cosas que campan a sus anchas con total normalidad por redes sociales estén ahí cuando claramente serían constitutivas de delito en cualquier otro ámbito, cuando además cada vez tenemos más datos que vinculan pues, lo que se dice muchas veces, ¿no? Que los delitos de odio vienen antecedidos de discursos de odio, ¿no? Y que esos discursos de odio en muchas ocasiones son selectivos con personas, con colectivos, con grupos muy concretos, ¿no? Y ahí tiene que llegar la legislación, siendo también muy conscientes de que esa legislación no puede caer puramente en el punitivismo o no puede caer en aquello en lo que a lo mejor nosotros preferiríamos, o sea, que no podemos caer en aquello que cuando se nos aplique a nosotros no podamos asumir como tal, ¿no? Que creo que es un problema que en muchas ocasiones muchos de los discursos que intentan poner coto a lo que podría ser la libertad de expresión nos ocurre, ¿no? Pero bueno, que creo que tenemos que actuar desde los referentes culturales de cercanía hasta la acción de cercanía basada en el cuidado a intentar desarrollar iniciativas en el ámbito de lo legislativo más macro que seguramente vayan definidas hacia poner coto a quien tiene capacidad para poner coto. Claro, por supuesto que la respuesta tiene que ser legislativa, pero mientras esto se fabrica y se pone, ¿qué hacemos? Porque al final, a quien, por ejemplo, la niña del pueblo con 15 años a la que le están todos los días acosando, ciberacosando, no puede esperar a esta legislación. A mí me parece un poco preocupante ese planteamiento porque lo podemos trasladar a un montón de cosas más en la vida. La explotación laboral también genera muchísimo sufrimiento psíquico y la manera de resolverla es legislativa y vía sindical y vía inspecciones de trabajo. Trasladar que el trabajador explotado o la chavala acosada tienen que tener recursos individuales para enfrentarse a cosas inasumibles me parece una idea peligrosa. O sea, entiendo que pero sí comunitarias. La demanda, o sea, quiero decir, el sufrimiento está ahí, la persona quiere ser capaz de que eso no le afecte, pero es que hay cosas que no pueden no afectar y que las soluciones tienen que ser estructurales, por definición. Entonces, al final, generar la idea de que puede existir una respuesta individual a cosas que debemos resolver colectivamente sí o sí, al final, sin pretenderlo, lleva un mensaje de culpabilización a la víctima que ninguno de los aquí presentes hacemos, seguro, pero que otra gente se sube a ese carro muy rápidamente. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. No, por supuesto que no culpabilizo a la víctima, ni muchísimo menos. Me refiero a que, por supuesto, es algo estructural y legislativo, pero también tendríamos que apelar a las empresas que no están haciendo nada, como por ejemplo Facebook, como decía antes, y esto ya no es tanto legislativo, sino a alguien no le está interesando que no haya un discurso de odio, ¿sabes? Total, sí. Pero, por supuesto, no apelaba a que esta niña de 15 u otra persona tuviera las herramientas para salir de aquí
Pero a veces sí que hay una demanda de eso, ¿no? Y en el discurso a veces eso aparece, ¿no? El conseguir a nivel individual que ciertas cosas inasumibles no afecten. Y es como, eso muchas veces en el discurso público yo creo que eso se tiende a confundir. Voy a aprovechar, voy a retomar, porque o sea, creo que está siendo una charla súper genial, pero no podemos dejar de comentar una cosita, que es el falso dilema, ¿no? Ahora que habéis comentado de cuando tienes un problema laboral vas al sindicato y demás. Pues hay mucha gente que te dice, no, mira, tu problema tú no necesitas un psicólogo, tú necesitas irte a un sindicato para que en el trabajo te arreglen las cosas, no es un problema mental, es un problema solo de condicionante social. ¿Qué pasa con eso? ¿Existe este falso dilema? ¿Esto es una realidad? ¿Hasta qué punto la carga que tenemos son solamente condicionantes sociales? ¿Es solamente salud mental? ¿Es una mezcla? Yo, si Marta está en condiciones, le lanzo el testigo. Bueno, o sea, Javi y yo tenemos esto bastante hablado y bastante rodado. Y es una cosa que, ¿no? Por un artículo que escribimos hace años, por un texto que estamos preparando ahora sobre estas cosas, yo creo que ese falso dilema está muy extendido. Es verdad que en las consultas de salud mental, en los centros de salud mental, aparecen muchísimos problemas laborales, muchísimos. Un poco en línea con esto que estaba diciendo antes, de situaciones que son insostenibles. Y que, por supuesto, no deberían suceder, pero a veces, porque para que un trabajador acceda a algo que es un derecho suyo, como una adaptación de puesto laboral, etcétera, tienes que justificar tú un informe de que sufre mucho psicológico, ¿no? A nivel psíquico, porque si no, no se lo hacen. Que ya para empezar no es peliagudo decir, ¿por qué tengo yo que avalar esta demanda perfectamente lícita y perfectamente razonable de este trabajador? Como si su propia voz no valiera y tuviera yo que ir como a darle permiso para tener derechos. Ella, para empezar, es complicada. Y luego que, por supuesto, la problemática laboral y la inseguridad laboral y la explotación generan muchísimo sufrimiento psíquico, que sí que se percibe y se experimenta como pues, en una forma más clínica, por así decirlo. Y frente a todo ese malestar, claro, una de las cosas es la solución a eso, pues pasa por lo estructural, pasa por reformas laborales, pasa por sindicatos potentes, etcétera. La cosa es que inicialmente cuando se empieza a plantear esta disyuntiva se plantea eso, como o una cosa o la otra. Y luego surge todo un discurso muy razonable diciendo, no, es que yo puedo necesitar ambas cosas, ¿no? Y puedo necesitar que se luche por mis derechos laborales, pero además puedo necesitar un abordaje terapéutico individual, como sí, por supuesto. La diferencia, y esto es una de las cosas que yo creo que en esta nueva visibilización que se está haciendo de lo importante que es la salud mental, esto que decía al principio se está hablando de la salud mental como un bien privado de alguna manera y que uno puede conseguir y agenciarse y mejorársela individualmente. Y uno de los problemas yo lo veo justamente en esto, ¿no? Tú puedes necesitar abordaje psicoterapéutico y además un sindicato, pero no lo necesitas al mismo nivel. Por una sencilla razón, los sindicatos potentes y las leyes laborales saludables en ese sentido nos benefician a todos. Mientras que la psicoterapia beneficia a quien la recibe y quizás a su entorno más inmediato. Pero la psicoterapia individual, todos los individuos en psicoterapia no tienen un efecto poblacional. ¿Vale? Y son dos niveles distintos que no se entrecruzan igual y que no son exactamente equivalentes. ¿Una persona puede necesitar las dos? Por supuesto, pero todas las personas necesitamos unas leyes laborales razonables y necesitamos un mercado laboral sujeto y donde no te puedan hacer trabajar 18 horas y cotizar 2, como ha pasado en cierto sector, que ahora, curiosamente, no encuentra camareros suficientes, ¿no? Entonces, no son necesidades equiparables en ese sentido. Un problema laboral te puede atravesar, te atraviesa de las dos maneras, pero las soluciones operan a un nivel diferente. No sé si me explico. Contestando un poco a los dos, decir, por lo que me llega a mí a consulta, es que sí que es verdad que muchísima problemática es pues un burnout o un no encuentro trabajo. También ya no es al qué sindicato pertenezco, sino quién me va a contratar. Que eso es también principalmente el problema, ¿no? No tener trabajo o la tasa de desempleo.
Pero sí es verdad diferenciar la problemática que llega a consulta muchas veces es derivada o en paralelo al trabajo, pero como decía Marta, una cosa no quita la otra y tú puedes necesitar en diferente medida ambos. Al final, claro, lo que estábamos justo cuando empezamos el Twitch, ¿no? Hablando de los condicionantes sociales, pues eso, que igual que afectan la salud mental, pues hay que operar en ellos igualmente, igual que necesitamos recursos para más profesionales, más centros, más campañas de concienciación. Necesitamos también actuar sobre ellos, ¿no? Necesitamos no tener un curro de mierda, que no se nos vaya la mitad del salario o más de la mitad en el alquiler, sentirnos seguras cuando volvemos por la noche a casa. Necesitamos pues, condiciones de vida dignas para ayudar a que tratar la salud mental sea una cuestión más sencilla para el sistema sanitario y para nosotras. Llevamos ya 1 hora y pico. No sé si queréis decir algo más, recoger algo de lo que hemos comentado, saludar a la familia, lo que os apetezca. Yo por cerrar yo desde la parte, digamos, de la clínica individual a la política de lo grupal, creo que uno de los retos de intentar conseguir que la salud mental no sea la nueva moda, no sea la moda de los 20 que se terminan los 30 y ya pasamos a otra cosa, creo que viene por su necesidad de politizarla como lo contrario a privatizarla, ¿no? Es decir, la necesidad de politizarla como la necesidad de entender que es un asunto que nos impele y que nos interpela a todos en colectivo, que para algunas de las cosas vamos a necesitar abordajes individuales, para otros vamos a necesitar abordajes grupales y para otros vamos a necesitar abordajes sociales, pero que no podemos o corremos el riesgo de caer en el posibilismo de lo individual, ¿no? Que en muchas ocasiones, como todo es tan tremendamente, digamos, imposible e inabarcable, nos contentamos con esto pequeñito que a lo mejor sí que podemos lograr y nos quedamos sin otras cosas. Por ejemplo, ayer fue el Día Internacional de la Salud Mental. Antes de ayer, creo, o el viernes, supimos que se había creado ya la oficina para el Plan Piloto de Renta Básica de Cataluña. El Plan Piloto de Renta Básica de Cataluña, si se extendiera, muy probablemente fuera una de las mejores estrategias de salud mental que se pudiera aprobar en Cataluña, más allá de la estrategia que se presentó ayer en rueda de prensa ayer o antes de ayer, en la Moncloa, ¿no? Entonces, pues bueno, eso, ¿no? Es que lo necesitamos todo, ¿no? Y creo que como lo necesitamos todo, tenemos que ser muy conscientes de que no podemos ponernos el límite en eso que queda más cercano a lo individual. Totalmente de acuerdo. Yo refrendo todo lo comentado por Javi y os animo a haceros socios de la Sociedad Madrileña de Salud Mental, ¿vale? O si no sois profesionales de salud mental, sí por lo menos estar atentos un poco a los trabajos que publicamos y las cosas que vamos publicando un poco con esta dimensión. Al final somos todos profesionales de salud mental, tanto de la parte de sanidad como de la parte sociosanitaria, ¿no? De todos estos recursos, los centros de rehabilitación psicosocial, los centros de reinserción laboral, todos estos dispositivos. Y bueno, los profesionales que estamos trabajando ahí estamos intentando de alguna manera promover y proponer una forma mejor de trabajar, más centrada en los derechos humanos, con unos recursos mejor distribuidos, con más recursos, que eso nos dedicamos también a pedir. Y nada, os animo a que os aproximéis a nuestro trabajo. Paula, yo quería añadir una cosita que tenía apuntada a comentar y la hemos pasado por alto, pero bueno, puede ser un buen momento para lanzarla. Y es también qué futuro nos queda, ¿no? Porque sí, ok, tenemos trabajo, renta básica, pero dentro de 20 años tendremos recursos como agua. Entonces, también políticas verdes, ¿no? Ecologistas que nos aseguren que vamos a continuar en vida o en unas buenas condiciones, ¿no? Sí, lo que se vienen llamando los derechos de subsistencia, ¿no? Los derechos de subsistencia que hablan de renta, pero que no hay renta sin medio ambiente, sin ecosistemas, ¿no? No hay políticas sociales sin políticas ambientales.
Normalmente en terapia sueles utilizar el oxígeno para estar vivo o viva, entonces es bastante importante tener de esto. Pues nada, muchas gracias a todas por estar, la verdad es que es súper interesante. Yo ya os apunto para las siguientes, si os parece, porque se nos han quedado 1000 temas en el tintero. Ha estado muy guay, y hemos hablado de muchas cosas y hay mucho que hablar y sobre todo hay mucho que hacer, lo que comentaba Javi, la no intervención al final pública en salud mental es dejarlo a manos privadas, que es el peor tipo de intervención porque te dejas fuera a quien más lo necesita precisamente. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias a todas las personas que habéis estado siguiéndonos, comentando y todo eso. Como dice Marta, apuntaos. Como no dice Paula, pero lo digo yo, seguirla en Insta, que mola un montón. Y nada, y pues tendré que decir la típica cosa de suscribiros al canal y todas estas cosas que se dicen para próximos que podáis seguirnos, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todas, chicas. Pasad buena tarde y buen puente de quienes tengáis. Gracias, Chao. un placer, Hasta Paula. luego. Chao.